Bien, buenas tardes, señores. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir en el día de hoy este webinar, Tendencias en los niveles de riesgos, de riesgo digital en un mundo post-COVID y cómo prevenirlo. En el día de hoy tendremos como invitado al ingeniero Viriato Sánchez, quien es consultor de la firma BCA Consulting y representa en el país el Data Center, eh, Disaster Recovery Institute como entidad certificadora local, así como otras certificaciones que también ofrecen como Business Continuity Planning, entre otros, relacionados también con la ciberseguridad y el ámbito digital. Mi nombre es Osvaldo Laranjuen, coordino la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad en INTEC y para mí es un honor presentarla. El ingeniero Viriato Sánchez es socio principal de la firma BCA Consultores. Se ha formado como ingeniero, es egresado de INTEC, promoción 1985, con máster en negocios de la Universidad Politécnica de Cataluña, con especialización en dirección estratégica de la Universidad de California, el programa avanzado de gestión del Instituto de Empresas Madrid, el programa para altos ejecutivos latinoamericanos de la MIT, Universidad de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en su escuela de negocios. También el programa de gestión de CEOs de la Escuela de Negocios de Adem. Ha colaborado en la Universidad de Columbia, Nueva York, formándose como especialista en gerencia general. En McKenna, Pensilvania, George Washington University. Por lo tanto, es un profesional de profunda formación en los ámbitos relacionados con los negocios, con la continuidad del negocio. Aparte de que ha sido servidor público en los más altos niveles del país, en diferentes entidades de nuestra sociedad. Viriato, por favor, eh, te doy la bienvenida a este evento, a este webinar, en el que anunciamos a nuestra comunidad los servicios que ofrece tu entidad, pero principalmente cómo estas capacidades de acreditación que puedes ofrecer a través de tus diferentes programas se alinean directamente con la gestión del riesgo. Y veamos, obviamente, una panorámica de ha significado este riesgo en estos periodos de post-COVID o de COVID, ¿no? Aunque ya estamos superando mucho estos elementos, de forma que nuestra entidad interesada pueda darse una idea de cómo fortalecer sus capacidades. Adelante, Viriato. Bienvenido y muchas gracias. Espero que lo disfruten. Es importante señalar que al final de la sesión vamos a facilitar una, una sesión de preguntas y respuestas, aunque pueden escribir las mismas en el chat con el objetivo de recogerlas y entonces plantearlas oportunamente. Viriato, adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Intec también, que da la oportunidad por compartir este tiempo. Y a todos ustedes que se han conectado a través de estos medios digitales con la finalidad de compartir este tiempo. Esperamos que sea de mucho provecho para todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las tendencias a los niveles de riesgo digital en un mundo post-COVID. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en este último casi año y medio. Y realmente estamos viviendo tiempos que son desafiantes. Sin embargo, el mundo ha cambiado como resultado del COVID. La última vez que hubo una pandemia en el mundo, una pandemia parecida a la de COVID, fue en el año 1918, lo cual quiere decir la famosa pandemia de la fiebre española, de la gripe española. Y en ese tiempo, pues lógicamente no estábamos tan hiperconectados como estamos hoy. Por lo tanto, es un tremendo desafío este tiempo, porque las empresas y las personas están hipercomunicadas a través de los dispositivos digitales.
Y tenemos que entender que como resultado de la pandemia, realmente las empresas, en sentido general, han tenido un tremendo desafío que está relacionado con la necesidad de hacer la transformación digital. Muchas de las empresas no habían caminado, ¿verdad?, a través del camino de la transformación digital, y esto ha sido un desafío porque les ha sorprendido el tema de la pandemia, y la pandemia que ha implicado un distanciamiento y ha implicado que los empleados y nuestros clientes tengan una conducta diferente donde deben encontrarse. Antes se encontraban en la empresa, uno iba a su lugar de trabajo, obraba y actuaba en ese lugar de trabajo en comparecencia física, y nuestros clientes venían a nosotros, pero nuestros productos y servicios había un intercambio cercano. Hoy en día, lógicamente, como resultado de la pandemia, vemos que este intercambio requiere de un distanciamiento, y ese distanciamiento implica que repensemos la forma en cómo hacemos el trabajo y cómo interactuamos con los clientes. De manera tal, para ofrecer nuestros servicios y productos, de manera tal que empezamos a hablar de la omnicanalidad, o la necesidad de utilizar diferentes tipos de canales. ¿Qué ha significado esto para las empresas? Realmente esto ha significado un cambio desde el punto de vista de las perspectivas, de que un riesgo, la amenaza de un riesgo, se convirtiera en un riesgo real. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, un riesgo, muchas veces de manera conversacional hablamos de riesgo y lo igualamos a amenazas, y no es lo mismo. Una amenaza es un evento no deseado que tiene una probabilidad de ocurrencia, pero un riesgo es un evento no deseado que tiene una probabilidad de recurrencia, un impacto sobre un activo empresarial y algún tipo de vulnerabilidad que me permite que esos tres elementos, cuando se conjuguen, me dan el resultado de lo que es un riesgo. Bien, entonces COVID ha sido el resultado de un riesgo de una pandemia, de la amenaza de una pandemia que se convirtió en un riesgo, y el mundo realmente no estaba preparado para recibir una pandemia como la que recibimos en el año 2020. Bien, entonces, ¿qué vamos a compartir? Vamos a compartir algunos datos, porque para poder hablar de riesgo y poder hablar de ciberseguridad y ciberresiliencia, vamos a tener que hablar qué impacto tiene esto y por qué esto es tan importante. Si no lo vemos a través de los números, pues no vamos a poder asociar, aparte de lo que es la integridad física, estamos hablando del impacto en las empresas. Y vamos a trabajar con un informe que hace el Instituto de Ponemon. Es un instituto específicamente diseñado para hacer investigaciones en el ámbito de la privacidad de la información, y IBM, que también junto con Ponemon desarrollaron este informe con la finalidad de llevarlo al aspecto digital y el impacto y riesgo digital. Vamos a ver algunos datos interesantes. El costo total promedio de una violación de datos. ¿Cómo hicieron ellos este informe? Bueno, ellos tomaron un total de 115,000 empresas, una muestra de 115,000 empresas en todo el mundo, con un tamaño entre 1 y 2,000 empleados, y sobre ese dato de esas 115,000 empresas realizaron entrevistas, y con esas entrevistas pues hicieron un levantamiento de datos y la tabularon para poder extraer información sobre esa data que nos permita a nosotros tomar decisiones adecuadas en torno a la gestión de riesgo en los medios digitales. Y como resultado, en el 2021, que este es el último informe que salió en mayo, podemos ver que el promedio de costo de una violación de la integridad de datos en el año 2020 ascendió a 4.24 millones de dólares. Fíjense que viene de un 3.86 en el 2020 a 4.24 millones de dólares en el 2021. Y eso tiene una gran razón de ser. ¿Por qué? Bueno, porque debido a la pandemia, el tener que hacer de una manera acelerada, buscar estrategias para que empresas que no hubiesen tomado y pensado adecuadamente su estrategia de transformación digital, pues lógicamente tuvieron que hacerlo a la carrera y no fueron a la par con el diseño de las estrategias para proteger su data y proteger las operaciones de la empresa. Entonces, debido a esto que hubo por supervivencia, muchas empresas tuvieron que dar un brinco a lo digital, una transformación hacia lo digital
por lo menos parcialmente, de forma tal de que pudieran colocar sus servicios y productos a sus clientes, pues lógicamente dejaron atrás todas las estrategias de ciberseguridad y de implementación como tal, porque no es posible hacerlo concomitantemente a la velocidad que se requería. Por lo tanto, eso abrió una posibilidad y aumentó el riesgo de que los ciberataques se pudieran tener resultados más efectivos y aumentar el impacto económico en las empresas, que es lo que estamos viendo con esta gráfica. Ahora, el costo promedio de cada registro de esta violación anda alrededor de unos $161. Quiere decir que viene con relación al costo promedio de registro involucrado en la pérdida de la integridad de la información de 146 en el año 2020. Quiere decir que también aumentó el costo unitario de registro involucrado en estos eventos. Es interesante ver en este panorama mundial cómo era de esperarse, el costo promedio de la data, de la violación de datos por país, el más alto lo tiene Estados Unidos. Pero también, si vemos claramente, le sigue de manera interesante Sudáfrica, África del Sur. Sudáfrica. Después vamos a ver costos tan interesantes como Canadá, como tercer punto, como tercer elemento en ese renglón. Y así lo vemos distribuido. Quiere decir que el costo promedio de cada registro involucrado va a variar por país y por región geográfica. Entonces, en esto podemos ver 4 elementos fundamentales, que es el costo de esa violación. ¿Cómo lo distribuimos esos $4.24 millones por evento? ¿Qué costo tiene cada uno de las fases de la estrategia para combatir? La detección y la escalada de la escalada, ¿verdad? Detección de la brecha o de la irrupción del cybercrime, del crimen cibernético, pues tiene un costo de esos $4.24 millones, de $1.24 millones, quiere decir un 29%. Es parte de ese costo en esa etapa. Se va en esa etapa. Esa etapa, cuando se violenta, implica una pérdida de la empresa de un 29%. La parte de notificación, lógicamente, es solamente un 6%, que es notificar que ha habido una brecha. El 27% de ese impacto está asociado con la respuesta posterior a la violación. Quiere decir, la respuesta al combate de la rotura o de la brecha de la data. Pero lo que muchos no se han dedicado tiempo, y en eso es algo que yo quiero traer mucho la atención, llamar mucho la atención, es que el 38%, el más grande de todas estas 4 etapas, están involucrados en el costo de la pérdida del negocio. Y la pérdida del negocio tiene que ver con ¿qué? Con pérdidas operacionales y con pérdidas de los registros, del valor de la información que se ha perdido. Y cómo esto, y la pérdida de reputación de la empresa, estos 3 elementos son fundamentales y tienen el mayor impacto en la pérdida. Pero en la ciberseguridad nos concentramos normalmente en los primeros 3 elementos. Y la ciberresiliencia es que se computa con la suma de estos 3 elementos anteriores, como el 4º elemento que tiene que ver con la continuidad de ciberresiliencia o la recuperación de la data, que está asociado en el modelo de 5 pasos que vamos a ver más adelante, de NIST. NIST es el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos. Tipo de registro que más se comprometen, ¿no? Es decir, qué información es la que es más atractiva para los crímenes cibernéticos. La información de identificación del cliente, que corresponde a un 44% de todos los eventos o cibercrímenes que se han registrado. El 44% tiene que ver con extracción de la información de identificación personal, que no es solamente el nombre y el apellido, que probablemente el nombre, nosotros compartimos el nombre con muchísimas personas y probablemente el apellido también, pero esto tiene que ver con la conjugación de nombre, apellido, número de identificación personal, que puede ser en nuestro país la cédula, en Estados Unidos el Social Security, y estos otros elementos como la dirección personal, inclusive información demográfica, raza,
color de la persona, ubicación, lugar de trabajo, toda esta información conjugada te van señalando específicamente una persona que va a permitir ser identificada para poder ser un objeto de un fraude cibernético de mayor nivel. El costo promedio por registro de estos datos comprometidos por tipo de datos, el más alto igual lo tiene la información personal de identificación del cliente. El segundo más costoso es la información personal de identificación del empleado. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto el del empleado? Bueno, porque el empleado para un cibercrimen es importante porque en la medida en que yo pueda identificar a esa persona, voy a poder rastrearla, obtener información para utilizarla y entonces hacer un cibercrimen sobre la empresa en la cual él labora. La frecuencia de las violaciones es interesante porque si ustedes se dan cuenta en este gráfico, el 4.37%, el 4.37 millones de dólares por costo tiene el impacto mayor, está comprometido con un 20% de todos los casos de cibercrimen. El mayor está asociado con la pérdida de la información como una metodología, comprometiendo la identidad o las credenciales de esa persona en los medios digitales. El segundo lo vemos el phishing con 4.65 en un aproximadamente 17%. Y después otros elementos con más o menor frecuencia. Es interesante visualizar que aproximadamente un 15% tienen que ver con la utilización de servicios en la nube que han sido configurados inadecuadamente y han dejado, han permitido brechas en los sistemas de seguridad. Ok. Esta es importantísima. Esta gráfica, la primera vez que nosotros la vimos, nos impactó de una manera impresionante. Porque no sé si ustedes saben que el tiempo promedio en el cual se identifica, las estadísticas miden que el tiempo promedio de las actividades de violación de brecha de datos en las empresas, el tiempo promedio para identificar y contener una violación de brecha de datos es de aproximadamente 289 días, de los cuales en el 2021 212 permanecen en el proceso de identificación. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente si un cibercriminal logra penetrar nuestra barrera en la empresa el 1 de diciembre, nosotros estaremos entre septiembre, probablemente entre septiembre, entre agosto, entre julio y septiembre, entre julio y agosto, perdón, del año, en identificar que esa persona está dentro de las redes o dentro del ámbito de la empresa en los medios digitales. 212 días. Imagínense lo que esa persona, que es lo que hacen los cibercriminales, se sientan en la red y empiezan a observar la conducta interna de forma tal de que esa conducta interna permite tomar información pertinente para establecer la estrategia de robar credenciales y entonces en base a eso hacer un robo de identidad de credenciales y entonces actuar como esas credenciales y extraer la información. Y el 75 días se toma el tiempo aproximado para hacer la contención de eso. Quiere decir que un total de 287 días toma en tiempo promedio. En el año 2021 ha tomado la identificación y contención de una violación de una brecha de datos. Fíjense que esto ha venido aumentando. En el año 2020 era 280, quiere decir que aumentó en 7 días, una semana más. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Bueno, por una sencilla razón. Estamos en el medio de una pandemia, en proceso de una transformación digital de muchas empresas que lo están haciendo de manera acelerada y sin contemplar y hacer los análisis de riesgos pertinentes para poder desarrollar las estrategias que permitan contrarrestar y disminuir el riesgo, mitigar el riesgo que estamos expuestos a través de los medios digitales. Muy bien.
Lo mismo pasa, lógicamente, con el tipo de información. Piense que el que tiene que ver con credenciales comprometidas o con PII, Personal Identification Information, estamos hablando de un tiempo total de 341 días. Quiere decir que estas son más difíciles de evaluar. Aquellas eran, tomamos todas las tipos de actividad, de amenazas, y nos da un promedio de 289 días. Pero después las segregan en tipo de actividades, y las que tienen que ver con información de personal, de registro de información personal comprometida, el tiempo de identificación y contención se aumenta a 341 días. Y el costo total, este es interesante porque el costo total promedio de la violación o brecha de datos, de la violación de brecha de la información de datos, ¿verdad? Si se tiene en la empresa un equipo de respuesta a incidente, el costo de 4.27 promedio baja a un 3.88 promedio. Si tiene un plan de contrarrestarlo, si solamente tienes el plan, baja a 4.01. Si tienes el plan y tienes el team para contrarrestarlo, es interesante que ese costo, esa pérdida, esa posibilidad de exposición de pérdida, baja a 3.25 millones. Y sin tener nada, si no tienes ni un team de recuperación, de respuesta a incidente, ni tienes un plan de respuesta a incidente, ese impacto puede ascender a 5.71 millones de dólares por evento. Y ahora estamos hablando de que, lógicamente, vamos a ver que la tendencia es al concepto de cero confianza. Las empresas que han iniciado los proyectos de cero confianza y tienen un estado de madurez importante, o sea, están en estado de madurez, el impacto de los eventos y de los siniestros cibernéticos se reduce a 3.28 millones por evento. Sin embargo, si no tiene en el proceso de implantación, no tiene la implantación en estado maduro de cero confianza, la metodología, que es una estrategia de cero confianza, se aumenta a 5.4 millones de dólares por evento. Eso quiere decir que el estado, y también vamos a ver que el estado de implementación, por ejemplo, en Estados Unidos, de la estrategia de cero confianza anda por un 20%. Sin embargo, hay un 43% de empresas que no tienen ni siquiera planes de implementar el sistema de la estrategia de cero confianza. Y adicionalmente también hay en la información de que se está buscando más hacia tomarlo, y lo vamos a ver, a los sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial y automatización. Miren, hay un dato interesante. Las empresas de tipo grande, ¿no? De dimensionamiento grande, tienen aproximadamente un promedio de 36 herramientas diferentes para el combate en un momento determinado que se identifique un ciberataque, pues tienen 36 herramientas disímiles que la utilizan simultáneamente, y que son muchas de ellas manual. La utilización simultánea de ellas se hace de manera manual, no integrada. Pues mírense qué interesante. En el año 2021, en el año 2019, no habían sistemas de seguridad de inteligencia artificial integrada que sustituyera todas estas operaciones de todas estas herramientas que no están integradas. Era de un 48%. Esto ha bajado hacia el 2021 a un 35%. Y vamos a ver que hay una tendencia en ese mismo tenor. Bien, el costo promedio de la violación de datos por transformación digital de COVID, aquellas empresas que no han hecho la transformación digital, miren qué interesante, las empresas que no han hecho la transformación digital, pues lógicamente el costo promedio de violación de datos, según el nivel de transformación, es de 5.01 millones de dólares. Ahora, una empresa altamente transformada
tiene un costo de 4.26 millones por evento. Sin embargo, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué una empresa de transformación moderada solamente tiene un impacto de 3.78? Quiere decir menor, menor que una muy transformada significativamente, por dos razones. Número uno, una transformación moderada implica haber tomado una serie de políticas dentro de la empresa y aplicado tecnología de manera tal que ha sido bien pensada, está caminando poco a poco y no todo está expuesto, es decir, no todo está digitalizado. La máxima digitalización lo que hace es una máxima exposición. No es lo mismo una persona que no tiene una transformación digital, quiere decir que ya está en todos los medios digitales, tiene la omnicanalidad, ya tiene toda la información convertida a la digitalización, está digitalizada toda la información y utilizo todos los medios digitales a mi alcance para la operatividad de la empresa. Es diferente, pues lógicamente voy a tener más exposición. Ahora, una que no ha sido transformada en nada, no ha hecho la transformación digital, lógicamente va a tener también, porque el hecho de que no haya hecho la transformación completa digital no quiere decir que no tiene exposición digital, porque lógicamente va a tener sistemas sistemas más digitales, tanto operacionales como de negocios. Y eso también es un riesgo. Aquí está en estas próximas tres láminas, rápidamente vamos a ver en cifras. Número promedio de días, 287. Multiplicador de los costes de más de 50 millones de registros. Quiere decir, el costo que ustedes vieron de 4.07 millones de dólares por evento. Si usted tiene más de 50 millones de registros, multiplique eso por 100 y le va a dar el costo de la brecha digital, de la violación de datos. Entonces, es importante entender que también tenemos que pensar que el no hacer nada es costoso y el hacerlo todo también es costoso si solo si no se hace a través de un análisis de riesgo previo para entonces desarrollar las estrategias. Muchas veces empezamos a hacer implementaciones de muchas herramientas porque son el new kid on the block. Y eso no es bien, eso no está bien. Lo que debemos hacer es un análisis de riesgo, identificar nuestros activos y sobre esa base, entonces desarrollar estrategias. El aumento con relación del 20 al 21 del costo total es de un 10% por cada evento de ciberataque. Y esto es importante entender. Muy bien. El número de ataques programados de malware encontrados por día ascendió a más de 350,000 ataques diarios, lo cual hace el número de clientes de SolarWinds en el famoso ataque aquel llegó a ser más de 18,000. Esto es interesante. El 74% de las empresas estadounidenses que experimentan un ataque de suplantación de identidad exitoso en el 2020. Para eso, para poder medir todos estos datos, tuvieron que determinar cuál era el costo de detección y de escalamiento, cuál es la pérdida del negocio, cuál es la respuesta posterior a la violación de la data y, lógicamente, los costos y lo que me costaría el retraso en la notificación. Vamos a ver entonces, en función de ese panorama casuístico que ya vimos, vamos a ver cuáles son vamos a hablar de 8 tendencias, hay muchos más de esas, pero vamos a hablar de las principales 8 tendencias por el tiempo que tenemos. Tendencia número 1, la tendencia es que nos estamos moviendo hacia a lo que se llama Cybersecurity Measure, malla de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos el trabajo remoto, nuestros empleados están fuera, ya no tenemos la estrategia tradicional de seguridad en el perímetro dentro de la empresa, sino que ahora sabemos que nuestros empleados están fuera de la empresa. Y ya no puede establecer un perímetro sobre un empleado que está en su casa o sobre un empleado que está remoto en sentido general. Entonces, ¿cuál es la movida? ¿Hacia dónde nos movemos? Nos movemos entonces a establecer políticas y estrategias que vayan orientadas a asegurar el objeto. Quiere decir, yo voy a asegurar a esta persona y lo voy a contener, voy a establecer cuáles son
sus roles y funciones y sus niveles de seguridad, quiere decir que ya no creo una estrategia de perímetro, sino que ya hago toda una combinación de tecnologías que me permiten hacer toda una malla de seguridad. Tendencia número 2. La ciberseguridad tiene un foco especializado en ¿qué? En la identidad, en la seguridad de la identidad. ¿Y por qué lo quisimos poner aquí de segundo? En el sentido de por qué estamos hablando aquí y hablamos luego de haber explicado la casuística. Porque si no vemos la casuística ya y nos damos cuenta de que el PII, el Personal Identity Information, es el que está liderando los costos, pues lógicamente las estrategias de seguridad, la tendencia es a mejorar las estrategias y utilizar las mejores tecnologías disponibles para asegurar la identidad de las personas. Tendencia número 3. La tendencia número 3, que el apoyo a la seguridad del trabajo ha venido a quedarse. Miren, señores, el 63% de las personas que se entrevistaron, que están trabajando remoto, preferirían trabajar remoto. Sin embargo, el 43% de las personas, de las personas que trabajan remoto, probablemente, lo que dicen las estadísticas, terminarán siendo de la planilla de personal, terminarán siendo trabajadores remotos. Cuarta tendencia. Se va a formar en las empresas un consejo de gestión del entorno cibernético. Quiere decir, habrá un consejo de seguridad, de ciberseguridad, y yo voy a decir más, no ciberseguridad, sino de ciberresiliencia, para poder definir las estrategias de manera permanente a nivel de toda la empresa, que no solamente va a estar formado por profesionales de tecnología de información, sino también por líderes operacionales y líderes que tienen que ver con las áreas importantes de la empresa que están asociados a los procesos críticos de generar valor. La tendencia número 5 es hacia una consolidación de los proveedores de seguridad. Quiere decir, hoy en día puedes tener diferentes herramientas de diferentes proveedores. Eso genera brechas de seguridad porque hay áreas grises entre una y otra y hay áreas que no son cubiertas entre soluciones de un suplidor y otro suplidor. Y la tendencia es que el 80% de las empresas están buscando la tendencia de integrar en uno o dos máximo proveedores de seguridad que tengan soluciones en las diferentes áreas para que estén integradas y se hablen entre sí mismos y disminuir los costos de gestión. La tendencia número 6 está orientada a la computación, que va orientada a mejorar la privacidad de la información que se gestiona a través de los medios digitales. Lógicamente, igual que el PII o el PII, que es el Personal Identification Information, también la información que está contenida en los medios digitales debe ser protegida, porque lógicamente el violentar mi información personal es con el objetivo de extraer también información valiosa de las empresas que tienen, y de ahí vienen otros elementos como los ransomware y todo este tipo de cyberattacks o ciberataques que van en deterioro de los activos de las empresas. La tendencia número 7 es la simulación de violación y ataques, el denominado VAS, que es un conjunto de herramientas integradas que va a tratar de modelar de manera permanente y continua dentro de la empresa con un bajo impacto operacional, en la búsqueda de que no tengan un tremendo impacto en el costo operacional de los medios digitales, para poder identificar y hacer escenario, identificar rápidamente cuáles brechas se pueden generar y de esa manera ir ajustándose de manera inteligente con los medios de inteligencia artificial, y entonces ir cerrando las brechas que se pueden, los huecos que se pueden ir generando. Quiere decir que vamos a pasar del famoso
pruebas de penetración pura y simple a un conjunto de herramientas que nos van a permitir hacer escenarios y modelos que van a dar respuestas consolidadas. Y por último, la tendencia número 8 que vamos a tratar esta tarde es la gestión de identidades de las máquinas. Lógicamente, el Internet de las cosas y no solamente el Internet de las cosas, sino que cada vez más las empresas están buscando soluciones integradas, y esa automatización que lo que hace es que trata de reducir la presencia del personal en las áreas físicas, y vamos a utilizar cada vez más equipos intermedios digitales y equipos automatizados para lograr desempeño, va a involucrar que participen de manera más activa en las empresas. Por ejemplo, la industria 4.0. Que la idea es automatizar y crear y meter cada vez más la tecnología de información para operar de manera más efectiva y eficiente en los procesos industriales. Pues lógicamente nos va a llevar de la mano a entender que van a haber estos equipos necesitan credenciales que deben estar limitados por su rol y para qué lo van a necesitar, de manera tal que se impida lo que se llama y no permita el tránsito lateral o el desplazamiento lateral para utilizar esas credenciales, y entonces los se pueda generar un cybercrime, un crimen cibernético a través de un cibercriminal utilizando las credenciales de una máquina. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, lógicamente lo que dijimos, vamos a utilizar el Zero Trust, o lo que se llama la estrategia de cero confianza, y le vamos a dar solamente los accesos específicos y pertinentes para la acción que tiene que hacer en un momento determinado. Con esas 8 tendencias podemos entender que esos nos muestran cuál es el landscape digital hacia donde se está moviendo, es decir, hacia dónde es el perfil que se está moviendo, el panorama el que estamos viendo en los medios digitales, como resultado de que cada vez más las empresas ahora se han montado en el carro digital y no pueden apiarse de él, porque ya pierden. Una empresa que no continúe en la transformación digital pierde la oportunidad de poder competir y va a sucumbir ante su competencia que sí va a estar trabajando en eso. Y quería compartir 3 elementos de predicciones de DRI, Data Recovery Institute, International Institute. Número 1, muchas de las fallas importantes de tecnología e información se van a dar en instituciones gubernamentales y en firmas de alto perfil globales. Van a ser target de los cybercrimes, de los cibercrímenes, crimes. Predicción número 2. Los cambios permanentes en los modelos de negocios resultarán de la respuesta a COVID-19. Quiere decir, los modelos de negocios han cambiado. El modelo de negocio que yo tenía para operar en una empresa que no había hecho la transformación digital requiere un reanálisis y un replanteamiento del modelo de negocio, y eso va a generar nuevas estrategias que tienen que hacerse a través del negocio, no solamente para responder a los objetivos estratégicos del negocio, sino también para los objetivos estratégicos de preservar la integridad de la data y de las operaciones del negocio. Y número 3, el miedo a otra pandemia u otra emergencia de salud continuará gravitando en la mente y en el sentir de las personas y en las empresas durante varios años más. Es decir, esto de lo que nos dejó la pandemia va a permanecer en el medio, y vamos a tener, por lo tanto, los cambios que hemos tenido de conducta van a ser más permanentes. Entonces ahí llegamos a la ciberresiliencia. Hemos estado hablando de ciberresiliencia, pero también hemos hablado de ciberseguridad, y mucho de lo que se habla de la seguridad, de la ciberseguridad, de la seguridad cibernética, y poco se habla de ciberresiliencia. Y donde vamos a tener que concentrarnos en la ciberresiliencia, que implica lo siguiente. La ciberresiliencia viene como consecuencia de que NIST, el National Institute de Standard of Technology, Standard and Technology, tiene un modelo, un framework de 5 pasos
que es la ciberresiliencia, que implica estos que están aquí: identificar, proteger, detectar y responder. Estos 5 pasos los vamos a ver en el ciberresiliencia, y el primero, el segundo y el tercero corresponden a la ciberseguridad. Sin embargo, el cuarto y el quinto vamos a ver lo que corresponden a la recuperación, a la continuidad del negocio. Y la suma de los 5 es lo que se conoce como ciberresiliencia. En el paso número 1 de identificar, ahí se incluye, es un proceso de análisis de riesgo. Por eso, cuando hablamos de, muchas veces, muchas empresas se hacen y se compran una serie de herramientas. Se compran una serie de herramientas para tratar de utilizar, para proteger el embate digital, el medio digital. Pero se hizo en algún momento un proceso de análisis de riesgo para identificar cuáles son los activos y valiosos de la empresa, y darle la prioridad a aquellos activos y dedicar nuestras estrategias de protección a los activos más importantes de nuestra empresa, que van a estar entre la información que nosotros tenemos, las operaciones, ¿verdad que sí? Los procesos en sentido general, todos estos elementos que están aquí, las facilidades, todos estos elementos que nosotros ponemos sobre la mesa y que debemos identificar para poder desarrollar estrategias que puedan contrarrestarnos. El segundo paso es protegerlo. Protegerlo viene con las herramientas que ustedes conocen para tratar de establecer una fortaleza digital que permita impedir que los cibercriminales o cibercriminales puedan entrar como si no tuvieran ningún tipo de impedimento, hacer lo que quieran dentro del medio digital de los medios digitales de la empresa. Entonces, ahí es donde empiezan todas aquellas herramientas que se utilizan, los antivirus, entre otros, ¿verdad que sí? Pero hay muchas otras herramientas que permiten administrar y estar monitoreando en todo momento lo que está pasando en la red, como aquellos sniffers que están viendo el tráfico de la red y poder determinar cualquier tipo de conducta. El tercer paso sería la detección, que es cuando se detecta una conducta inadecuada en ese tráfico que se considera sospechoso, y ante esa sospecha pues tenemos que actuar. Y actuar significa cómo lo aíslo y después cómo voy a responder a él. Esos primeros 3 pasos tienen que ver con la ciberseguridad. Los siguientes 2 pasos, que es responder y recuperar, tienen que ver con las estrategias que diseñamos, porque una vez ya llegó, y como vimos los tiempos que se están utilizando, que son promedios, los tiempos promedios para poder identificar y detectar la penetración en los medios digitales y contrarrestarlo, estamos hablando de casi 3/4 partes de un año, pues lógicamente imagínense la información que está comprometida. Y mucha de esa información en un momento determinado puede ser dañada y destruida por esos cibercriminales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que haber desarrollado métodos, procedimientos necesarios para saber dónde podemos recuperar esa información y dar una respuesta a ello. Es decir, hay que en ese momento levantar una bandera y decir, bueno, ¿cuáles son los procesos alternos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos alternos que se deben ser disparados para responder al ataque, y simultáneamente qué vamos a hacer para recuperar la información y volver al estado previo al evento o al siniestro, que es el proceso de la recuperación? Bien, eso podemos ver que nosotros tenemos 2 fases, como lo vimos. La metodología de NIST tiene 2 fases. La fase número 1 de ciberseguridad, que tiene que ver con identificar, proteger y detectar. Y la fase número 2, que tiene que ver con la continuidad del negocio, que está relacionada con responder, la toma de medidas frente a un incidente, y contiene el impacto y la recuperación, que cómo vamos a hacer con la información que ha sido comprometida. Al final, lo más importante que creo yo que debemos dejar en la mente de cada uno de ustedes es que no hablemos solamente de ciberseguridad, sino que hablemos de ciberresiliencia. Porque eso nos lleva a ver todo esto desde un punto, desde un escenario más amplio, más panorámico,
que nos permita ver no solamente y nos concentremos no solamente en el combate en ese momento de la amenaza que ya se ha convertido en un incidente, sino verlo en el contexto del trabajo y en el impacto de la empresa. Porque vamos a tener un impacto en la pérdida de la información, pero también vamos a tener un impacto reputacional, vamos a tener un impacto en más de uno u otro activo y en la respuesta de nuestros clientes, que si no le podemos dar el servicio, lógicamente van a irse a la competencia. Entonces, al final, tenemos que entender que debemos manejar el concepto de riesgo cibernético. No podemos hablar de ciberseguridad ni de continuidad de negocio si no integramos todo esto ante un análisis de riesgo previo. Y el riesgo cibernético es más que solo tecnología. No es solamente que hay una brecha tecnológica. Va a involucrar procesos, gente y tecnología. Y acuérdense que las estadísticas muestran grandemente con vasta eficiencia y ha sido vastamente demostrado que el humanware o las personas son el elemento más débil de la ciberseguridad. Entonces, esto es disruptivo. Entonces, tenemos que mezclar los procesos de la empresa con la tecnología disponible, con las políticas y los procesos y procedimientos de la gente, con hacer una conciliación entre ellos y una articulación de ellos para poder lograr el éxito y desarrollar estrategias de mitigación que permitan arrojar éxito en nuestras operaciones digitales. Entonces, debemos evitar la alteración del valor de las empresas a través de los eventos cibernéticos, ya que irrumpen en la capacidad de la respuesta, como dijimos, nuestra continuidad de servicio a nuestros clientes, y crean también algo importante, desafíos, empresas que son altamente reguladas y desafíos legales y regulatorios por incumplimiento de contrato, por no haber dado servicio, o regulatorios, que hayan elementos regulatorios gubernamentales que no podamos satisfacer porque nuestra data se fue o porque hay una brecha de información. ¡Wow! Eso es importante, erosionando la confianza pública y por lo tanto la confianza de nuestros clientes. Para eso, lógicamente, en la evaluación de riesgo vamos a tener que hablar de términos de origen, naturaleza, características, recursos que se impactan y la duración del tiempo. Todo esto lo evaluamos en un análisis de riesgo. ¿Con qué finalidad? De integrarlo, de forma tal de que podamos tener una definición de esos procesos y entender lo que se requiere mínimamente de la empresa como un todo, no solamente gente de IT, sino gente de toda la empresa. Por eso la formación de consejos departamentales e interfuncionales, de forma tal que sea un análisis de riesgo integral de la empresa, que es lo único que nos puede dar la solución y no ver los riesgos como si fueran silos separados por áreas. Muy bien. Ya con esto terminamos la exposición del día de hoy en cuanto al contenido. Sin embargo, queríamos mostrarles solamente lo siguiente, que permítanle compartir que, como decía Osvaldo, lógicamente Disaster Recovery Institute DRI es una empresa que tiene más de 19,000 profesionales ahí, dice más de 15,000, ya van más de 19,000 profesionales certificados en todo el mundo. Es la empresa sin fines de lucro más grande mundialmente, específicamente orientada a contrarrestar lo que se llama la ciberresiliencia o la resiliencia, que es la mezcla de ciberseguridad con continuidad de negocio. Más de 100 países están certificados en todo el mundo en 14 idiomas y lógicamente hacen certificaciones, tienen procesos de certificación. Y hay diferentes rutas de carrera, como está la de resiliencia cibernética, que más que carreras son certificaciones, donde se hacen con la finalidad de hacer profesionales. No son certificaciones en ciberseguridad. Ojo con eso, son certificaciones en resiliencia cibernética, más orientada a personalidades, a personas en la continuidad de negocio, para ver la fase número 2 que hablamos, de recuperación y de respuesta. Con esto terminamos hoy la presentación.
Osvaldo, pues lógicamente dejo que tú moderes cualquier pregunta y gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Viriato, por eh, este vistazo a cuál es la realidad que impacta en este mundo post-COVID, que como ha sido mencionado, ¿verdad? Provocó una aceleración de toda la empresa por querer continuar sus servicios en el ámbito digital, pero que por razones ya sea presupuestarias, ya no planificadas, como toda crisis que tienen que ser resuelta, muchas veces no contemplan la contratación de recursos especializados, del conocimiento que es necesario para enfrentar este nuevo ámbito, ¿verdad? Y lo interesante de este punto es que al tú hablar de resiliencia cibernética, estamos hablando de dos componentes que tienen que ver, uno con la gestión del riesgo, ¿verdad? La identificación de cómo mi empresa puede ser impactada por las ciberamenazas en sus diferentes aspectos, pero básicamente, fíjense bien, como un medio para garantizar la continuidad del negocio. Porque a final de cuentas, una empresa utiliza las tecnologías para hacer negocio, a menos que tú seas una empresa que crees productos tecnológicos y aún ellas También, utilizan una plataforma todas. operativa para acceder o para que sus clientes puedan acceder a diferentes servicios, pero tienen que garantizar, ¿verdad?, la continua oferta de valor. Fíjense casos recientes que hemos visto, ¿verdad? Cada vez que, por ejemplo, un corporate, ¿verdad? Como Facebook, de repente tuvo una disrupción de unas 6 horas, de repente el mundo se sintió Impactado. eh, conmocionado, ¿verdad? Porque es una plataforma que utiliza los servicios de WhatsApp, los servicios de Facebook, los servicios de Instagram y de repente más otros herramientas similares. Imagínense que otras empresas como esta, y son de tecnología, ¿no? O sea, que estamos hablando que estos dos componentes, una cosa tiene que ver con el hardware, las mejores prácticas, las políticas, la cultura interna de servicio de las organizaciones, y otra tiene que ver cómo yo me recupero, cuál es mi plan de contingencia, cómo puedo continuar brindando mis servicios a través de otros canales, ¿no? Entonces, en este elemento tú identificaste unas tendencias interesantes porque todo el mundo piensa en Internet y piensa en las personas que se conectan. Es decir, los aproximadamente 4.000 millones de personas que se conectan de unas 7.000 millones en el mundo, ¿no? Que aproximadamente es el 60% de la población global. Pero no estamos pensando en que cada vez más diferentes dispositivos que ya tenemos en el hogar, con los que ya andamos, como son los dispositivos móviles, televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, hasta barredoras inteligentes que tenemos en el hogar, todas se conectan a Internet y son una conexión. Y esa conexión se estima que ya alcanza aproximadamente los 30.000 millones de personas, de conexiones, perdón, y esas conexiones todas generan datos que son consumidos en este ámbito que se llama los datos masivos, ¿verdad? La Big Data. Por lo tanto, la combinación que tú haces de los elementos de tendencia, del costo, del riesgo de que tú estés siendo atacado, segundo, de que no puedas ofrecer servicios a tus clientes, y tercero, de no tener un plan para recuperarte ante estos desastres, son una combinación muy sucinta de cómo el concepto de resiliencia se aplica en el ámbito digital. Por lo tanto, me encantó la presentación, muchas gracias por compartirla, y nos gustaría, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, es un momento oportuno para que lo puedan realizar. Es importante señalar que República Dominicana se encuentra en un momento bien interesante desde el punto de vista de políticas públicas que van a promover, ¿verdad? A crear un marco para promover
lo que se conoce como transformación digital, que muchas veces la gente piensa, y lo mencionó Viriato en su presentación, que es simplemente instalar internet, tener una página web, tener un firewall o un detector de intrusión, de intrusos. No, significa una cultura en las personas que trabajan dentro de la organización, habilidades digitales para operar en ese entorno y un marco regulatorio que le dé confianza a la sociedad de que puede hacer esas operaciones, que existen autoridades que van a estar vigilantes y aparte de eso, especialistas que son demandados por el mercado para ofrecer estos servicios, ¿no? Entonces, es interesante estas combinaciones que muchas veces las pasamos desapercibidas, principalmente los ingenieros que siempre pensamos, ¿verdad?, en la parte dura, ¿verdad?, de la construcción, y están elementos intangibles que tienen que ver con la gestión del conocimiento, de los servicios y obviamente de la relación con los clientes, en el que el concepto de modelos de negocio es fundamental porque como tú has mencionado, ya las empresas, fíjense cómo por muchos años, por ejemplo, los supermercados estaban renuentes a ofrecer servicios de comercio digital. Ahora todos tienen una aplicación móvil y te dan la opción de ir a la tienda, de recoger la compra o de llevártela a domicilio, algo que no ocurría. Estamos hablando hace un año, o sea, hace un año eso no ocurría. Y de repente ocurre así en el sector farmacia. Antes pensábamos en delivery, simplemente en los servicios de comida, ¿no? De alimentación. Y de repente todos los servicios que se brindan en la sociedad, en la academia, los servicios públicos para tú contratar, pagar hasta los impuestos, las multas, las diferentes capacidades, todo está en el ámbito digital. Señores, nos encantaría escuchar algún comentario, qué les pareció la presentación, si tienen algunas preguntas. Viriato, dentro de esos elementos que tú mencionaste que ofrece el Disaster Recovery Institute, ¿verdad? Una entidad de la organización civil. Entiendan esto, una organización de la sociedad civil quiere decir que no es una marca comercial, sino que es una entidad que promueve el bienestar a través de la creación de conocimiento y de mejores prácticas para que se pueda construir un mundo más enfocado hacia el bienestar, hacia la resolución de soluciones, ¿no? Entonces, estos elementos del Disaster Recovery Institute, ¿verdad? Que si lo traducimos, ¿verdad? Podríamos considerarlo como el Instituto a favor de la recuperación del desastre y la continuidad operativa. Veo que tiene una amplitud de profesionales de forma global. ¿Tu empresa lo representa en el país? ¿Y qué servicios y qué programas tú tienes? Porque es importante señalar, señores, que nosotros firmamos un acuerdo de colaboración con BCA Consulting, que es representante de esta organización. Por lo tanto, los estudiantes de nuestra maestría, ¿verdad? Los maestrantes de la carrera de ciberseguridad, de ingeniería en ciberseguridad y de los diferentes programas, tienen acceso con descuentos importantes, aparte de que vamos a crear algunos programas especiales a nivel de certificación en coordinación con Viriato. Pero me encantaría, Viriato, si nos puedes describir rápidamente Sí. tu percepción sobre la necesidad en nuestro país de profesionales con estas capacidades que no lo usan. A ver, y es que el tema de la recuperación ante desastre, fíjate cómo la pandemia es un desastre. Los ciclones que recibimos son un desastre. Y el impacto de estos fenómenos en la sociedad son un desastre y parecería holístico, ¿verdad? Su impacto y su alcance a nivel global. Mira, Osvaldo, qué bueno. Gracias por esa oportunidad. Mira, te voy a comentar quizás un poco de historia rápida para poderlo entender. Hace aproximadamente unos 4 años, en nuestra actividad comercial de gestión estratégica, de dirección y pensamiento estratégico, pues identificamos una falencia en el tema de continuidad de negocio, porque es un tema cultural inicialmente. Y tratamos de identificar algún medio a través del cual podíamos hacer algún tipo de certificación. Y lógicamente en el país no había ningún tipo de certificación disponible en la parte de continuidad de negocio, lo que es continuidad de negocio, riesgo para continuidad de negocio, lo que es la implementación del ISO 22301, que también es el estándar de ISO para continuidad de negocio.
Y buscando, hicimos un research y encontramos que habían dos instituciones fundamentales en el mundo, principales, que es la británica y DRI. La británica, PSI, tiene mucho más años, pero lógicamente cuando llegó DRI en los años 90, DRI, como está centrada en Estados Unidos, en Nueva York, pues lógicamente, y en Detroit, en varios sitios, decidieron a través de una iniciativa de una institución sin fines de lucro establecer todo un proceso para formar profesionales a los niveles del desarrollo de la tecnología y de los avances americanos. Y con eso surge DRI y empiezan ellos a formar parte de otras instituciones como ACES de seguridad, y ellos son un consultor del gobierno en estos aspectos para el desarrollo de políticas públicas, como tú muy bien dices también. Y entonces nos acercamos a ellos y tomamos la certificación, nos certificamos, vimos la calidad de los cursos, la calidad de los profesionales que lo imparten, porque para ser certificado tú tienes dos niveles: o te haces, tomas el curso, pasas el examen y puedes ser un asociado, o tomas el curso, pasas el examen y después somete un expediente de experiencia a un board. Ese board lo valida, lo verifica y lo valida y lo constata. No es que yo pueda decir que yo hice tal cosa, sino ellos hacen contacto a los sitios específicos y validan tu experiencia. Y cuando eso es validado, entonces tú pasas al proceso de certificación. Entonces, entendimos, cuando estuvimos haciendo los cursos, vimos lo importante, lo bien formado que estaban, lo bien estructurado con relación a los demás. Y hablamos con DRI. Le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros quisiéramos llevar esta expectativa, esta iniciativa a República Dominicana, porque tenemos que formar en nuestro país más conciencia sobre lo que es continuidad de negocio o resiliencia. Ya no, yo hablo más de resiliencia organizacional, porque es la verdad, es el concepto adecuado y real. Y lo trajimos a República Dominicana, hicimos un acuerdo con DRI y entonces nosotros representamos a DRI en República Dominicana y damos los cursos aquí. Los exámenes se toman en línea, tipo como View y Parametrics, ¿verdad? Y Parsons. Y los certificados no lo da BCA. Los certificados los da directamente y tú te registras con DRI, te creas una cuenta en DRI y DRI es el que te da el certificado también, el Digital Badge o la insignia digital. Y aquí ¿qué cosas me parece importante resaltar, Osvaldo? Yo pienso que nos faltan muchos profesionales para gestión de riesgo en continuidad de negocio. Inclusive es algo que nosotros entendemos que muchos profesionales de ciberseguridad deberían inducirse y certificarse en gestión de riesgo, en profesionales de gestión de riesgo, para poder evaluar y utilizar las herramientas adecuadas en función de un análisis de riesgo. Y número dos, lo que tiene que ver con continuidad de negocio o el proceso de conformación de las estrategias necesarias hasta llevar a conformar un plan de continuidad de negocio completo. Estos son herramientas y son conocimientos que se utilizan a través de estas herramientas, permiten que estas herramientas salgan de ese conocimiento y son profesionales que tienen vasta experiencia. Los instructores de DRI son instructores certificados por ellos. No es solamente un profesional que pasó el examen, que se certificó, sino también tiene que pasar por un proceso de certificación para convertirse en un entrenador certificado. Y esos son los que pueden impartir la capacitación, porque tienen que tener la experiencia. La capacitación no es solamente el conocimiento, sino la experiencia de poder haberlo hecho y saber cómo se hace. Muy bien. Muchas gracias, Viriato, por tu explicación que demuestra el respaldo de una organización global que a través de estándares de mejores prácticas crea profesionales especializados para este tema que a final de cuentas, nuevamente lo menciono, ¿verdad? Es la razón de los negocios. Los negocios son creados para brindar servicio, para vender, ¿verdad? Para crecer, ya sea industrial, ya sea de servicios. La producción de bienes y servicios es un elemento fundamental. Y si no existe una infraestructura, si la planta física o la infraestructura tecnológica en la que se apoya para estos fines no cuenta con un plan estratégico o un plan, en este caso, específico para la recuperación, para prevenir el riesgo, mitigarlo,
no es muy... y mira que tenemos varios niveles de riesgo, como tú mencionaste, ¿verdad? Está el riesgo operativo, el riesgo sistémico, el riesgo financiero, el riesgo regulatorio, reputacional, ¿eh? el Que regulatorio. muchos entran en crisis precisamente en este tiempo por las redes sociales. Y cada uno de ellos requiere un análisis particular porque pero necesitan una metodología, ¿verdad? Un framework que lo permita. Muchos profesionales, obviamente, que han desarrollado estas capacidades por APC, como se dice, ¿verdad? A puro tablazo. Y esto... la forma de estos tiempos implica dos caminos, ¿verdad? El camino largo o el camino corto. Y ese camino corto es un proceso de aceleración a través de un proceso de formación que asegura que las organizaciones tienen esa capacidad de resiliencia, ¿no? Que es fundamental. Así que, señores, no veo otro comentario. Acá veo que te felicitan. María Acosta, excelente ponencia, muy interesante. Desiree Barinas, muchas gracias, Desiree, por estar acompañándonos en este momento. Jonas Mata, gracias por esa ponencia, interesante contenido. Pero luciría que eh, los puntos tocados fueron muy bien construidos y de tal forma que la gente comprendió tanto ese impacto financiero, desde el punto de vista de la ciberseguridad, el impacto del punto de vista de cómo la organización tiene que preparar un plan de recuperación, ¿verdad? Y de respaldo que le ayude a recuperar los elementos perdidos, y desde el punto de vista de la interconexión para crear una cultura organizacional resiliente, ¿no? Que es básicamente una combinación, dado el impacto en los modelos de negocios de nuestra sociedad en estos momentos. Así que, señores, no veo otra pregunta, dice John Fernández también, te felicita, así como Margarita Nicolás. Me encantaría que abran sus cámaras temporalmente para tomar una foto grupal. Estos contenidos los vamos a publicar en nuestro sitio web de YouTube próximamente para que puedan consumirlo y esté disponible para esos fines. Nosotros nos mantenemos a la disposición. Pueden contactarnos a nuestra dirección de internet, ¿verdad? Acá ustedes saben que por mi parte, en representación de INTEC y de las carreras de ciberseguridad, que son a nivel de maestría, a nivel de ingeniería, que de hecho en ingeniería este año graduamos 10 jóvenes profesionales, los primeros 10 ingenieros en ciberseguridad en INTEC y en el país, porque hasta el momento habían sido técnicos, ¿verdad? Profesionales, pero de hecho de parte del mundo, porque una carrera joven, ¿no? Y esto implica la necesidad de crear unas capacidades a nivel de ingenieros, de técnicos duros en la materia. Se estima, según el Foro Económico Mundial, una demanda de 3.5 millones de profesionales globalmente en el ámbito de la ciberseguridad. Y lo interesante es que esta transformación digital facilita que todo el que tenga el talento lo pueda ofrecer su servicio no solo localmente, sino internacionalmente, porque la demanda es amplia. Aquí veo la mano de Fidel Yeldes, que tiene una pregunta, por favor, un comentario. Adelante, Fidel. Primeramente, quiero saludar a mi profesor, el profesor Viriato. Hace un par de meses, gracias, profesor. Hace un par de meses nos dio un extracto profundo sobre data center. También le paso el dato a la comunidad, que las mejores prácticas es ir con las normativas. Tomamos con la gente de EP Institute y el profesor Viriato, que fue el profesor, nos dio a nuestro equipo de trabajo las mejores prácticas y la preparación para el examen que estamos en los próximos meses ya tomándolo con certificación de Data Center Professional, gracias a EP Institute. Ese es un punto. Punto número 2, le paso a la comunidad que estamos hablando ya de ciberseguridad. República Dominicana está escrita al convenio de Budapest con la Unión Europea. Profesor Larrancuet, le voy a pasar la información. El general Claudio Peguero ha sido uno de los exponentes de ese acuerdo, inclusive ha dado mucha información estadística de la República Dominicana que los representantes de Budapest han quedado sorprendidos al nivel de madurez que tenemos nosotros. Y para ir cerrando, a los que son más curiosos en materia de vulnerabilidad,
yo recomiendo, esto es uno de los, yo siempre digo que en los productos de ciberseguridad hay muchos tipos de zapatos, igual que en proyectos, de acuerdo al tipo de presupuesto. Recomiendo un producto llamado de la empresa Tenable, Nexus, para chequeo de vulnerabilidad, especialmente que eso ha sido un dolor de cabeza, especialmente en todas las infraestructuras tecnológicas. Así que déjenme yo colocarlo rápidamente. El producto se llama Nexus, de la empresa Tenable. Se llama así, déjame verificar rápidamente, profesor. Tenable, déjame ver. Correcto, tenable.com. Lo puse aquí ahora para que lo puedan ver. Lo recomiendo. Ese es mi aporte de la tarde de hoy, profesor. Muy pronto le estaremos dando buenas noticias. Estamos trabajando con mi equipo. Así que inclusive de adelanto ya sometí al comité. Y perdone que me estoy robando un poquito el tiempo rápidamente, don Osvaldo. Pero sí promuevo que todas las mejores prácticas, especialmente los jóvenes que vamos subiendo, bueno, ya los que están subiendo, certificaciones, las mejores prácticas y crear una comunidad de comunicación. Y qué mejor sitio que nuestras universidades como la Colmena, que siempre ayuda mucho. Muchas gracias, Cuanto. Gracias, Fidel. Muchas gracias, Fidel, por los aportes dados en el marco de esta conferencia. Sí, mencionaste un elemento interesante de la empresa BCA Consulting que dirige nuestro amigo Viriato Sánchez. Y es que no solo cuenta con este programa del Disaster Recovery Institute, sino que también tiene representación del Data Center Institute, que permite precisamente certificar a especialistas en gestión de centros de datos, centros de cómputos, basado en los diferentes niveles, ¿verdad? Para lograr un Tier 4, ¿verdad? O entidades que usualmente son las más resilientes, dadas las capacidades, principalmente cuando están localizadas en zonas de riesgo, para superar elementos contingentes fundamentales, que oportunamente estaremos coordinando una charla precisamente para tratar este tema, porque estamos hablando de que es un arte, ¿verdad? Eso es ingeniería y arte, el construir data centers resilientes, porque finalmente los core, ¿verdad? El centro computacional, el alma de la organización, el corazón, son precisamente los equipos computacionales. Y sin un buen diseño, sin unas buenas, con las mejores prácticas, ¿verdad? Su implementación, hay muchos riesgos que pasan desapercibidos y que en un momento de crisis surgen y no es muy fácil, ¿verdad?, detectarlo a menos que se cuente con las mejores capacidades. Por lo tanto, gracias, Fidel, por compartir precisamente una nota con relación a este elemento. Y no sé, Viriato, si tienes algún comentario con relación a ese tema. O a lo Mira, que... sí, la parte de data center es interesante porque también hay que gestionar los riesgos de la infraestructura. Y fíjate cómo donde quiera sale riesgos. Es decir, todo esto tiene que estar fundamentado sobre un análisis profesional de riesgo que permita saber cuáles son mis exposiciones y desarrollar estrategias de mitigación. Así que yo creo que es una buena oportunidad. Son buenas prácticas y debemos abordarlas con la finalidad de poder tener una respuesta adecuada y de aumentar la confiabilidad de nuestras empresas y de nuestras infraestructuras tecnológicas. Así que damos gracias, Osvaldo, nueva vez, y a todos aquellos que se conectaron también. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde. De acuerdo. Bueno, pues señores, muchas gracias nuevamente a todos por tener la oportunidad de compartir, de llevarle estas informaciones frescas en el marco del mes de la ciberseguridad. Sin embargo, vemos necesario traerles este tipo de informaciones con frecuencia, más allá de un periodo particular, ¿no? Por lo tanto, vamos a los invitamos a estar dando seguimiento a los diferentes webinars y eventos que estamos o estaremos organizando próximamente, dado el momento importante en que se encuentra la República Dominicana, ¿verdad? Dado los proyectos de transformación digital que se desarrollan, el establecimiento de una agenda digital, la ley de gestión de la ciberseguridad que implica diferentes niveles de
de compromiso y de autoridad en este marco, que hay una ausencia en estos temas, ¿no? Fidel mencionó la importancia de profesionales especializados en este tema, como ha mencionado Claudio Peguero, Licurgo Yunes, John Henry Reynoso, entre otros, que forman parte del cuerpo docente de INTEC, ¿no? Por lo tanto, es importante mencionar que los programas que desarrollamos acá cuentan con los mejores profesionales en estos ámbitos, ¿no? Que han sido distinguidos globalmente. Incluso el general Claudio Peguero ahora mismo es un embajador, representante de la Comisión de las Naciones Unidas en calidad de vicepresidente de la región para crear un nuevo marco que va a ser la transición del Convenio de Budapest a un cuerpo colaborativo en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Principalmente por resistencia de países del lejano oriente, ¿no? Como son China y Rusia, que entienden que tiene que ser trabajado en base a un acuerdo de buena voluntad entre todas las partes, ¿no? Y Claudio Peguero, nuestro compañero y admirado profesional en estos temas, forman parte de esta comisión en América Latina, ¿no? Interesante. Bueno, pues señores, muchas gracias nuevamente. Pasen todos feliz noche. Agradeciendo nuevamente la presencia de Viriato en esta presentación sobre las tendencias en este mundo post-COVID, ¿verdad? De los riesgos digitales. Invitarlos nuevamente a que den seguimiento a los diferentes programas académicos que tenemos en nuestra página web, tanto la carrera de ingeniería en ciberseguridad como la maestría en ciberseguridad, y los diferentes programas están disponibles para que puedan acceder a ellos. Y manténganse dando seguimiento a Hoy en INTEC, regístrense allí para que reciban las novedades de los diferentes eventos que venimos realizando. Nuevamente, buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.